Tengamos una palabra de oración. Eterno y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. En esta noche te damos gracias Señor porque permitiste que una vez más llegáramos aquí a tu casa de oración hoy jueves para seguir estudiando tu palabra, Señor. Te queremos pedir ahora que vamos a entrar en el estudio de tu palabra, abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender el mensaje de esta noche. Sé con cada uno de nosotros, pedimos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica de esta noche será la misma que vimos ayer, que está en Salmo 139, los versículos 23 al 24. Dice la versión de mi Biblia: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ayer el tema fue ¿cómo está mi relación con Dios? Ayer vimos la parte 1 y en esta noche estaremos viendo la parte 2. ¿Cómo está mi relación con Dios? En el sermón de esta noche trataremos de ver algunas características de una persona que está descuidando su relación con Dios. Y sabemos que existen muchas características, ¿verdad? Podemos encontrar muchas características en aquellas personas que realmente están descuidando su relación con Dios. Pero en esta noche trataremos de citar algunas que pienso yo que son más comunes, sabiendo que de antemano hay muchas más, ¿verdad? Pero quiero mencionar algunas de ellas en esta noche. Y la primera característica que elegí de una persona que realmente está descuidando su relación con Dios es su carácter comienza a variar. Quizás era una persona muy amable, era una persona muy servicial, pero sin darse cuenta fue descuidando su relación con Dios a tal punto que su carácter comenzó a cambiar poco a poco. Ya no era la misma persona de antes. Su rostro comienza a cambiar nuevamente y a denotar una falta de paz interior que solamente Jesús puede dar. El segundo punto: las críticas comienzan a aparecer. Una persona que está descuidando su relación con Dios, cualquier cosa, por más mínima que sea, le parece mal. Para él pareciera que todas las cosas que los demás hacen son malas. Y que tal vez las personas no son dignas de estar en este lugar. A veces empezamos a decir: el que está como director de jóvenes no debería de estar allí. El que está como director de la escuela sabática no debería de estar allí. El que está como director del coro no debería de estar allí. Empiezan a soltar críticas y eso empieza a denotar una falta de comunión con Dios, una falta de relación personal con Dios. Porque una persona que está en Dios no va a criticar a los demás, sino que va a tratar de aportar a las cosas de Dios. Pero una persona que está a falta de Dios, que ya no tiene comunicación con Dios, que su relación personal con Dios está mala, empieza a criticar y empieza a intentar buscar los mínimos detalles en la iglesia para poder empezar a hacer conflictos en la casa de Dios. Y critica desde las personas que están a la entrada de la iglesia, y a veces están ahí los diáconos, y esta persona llega y empieza a criticar incluso a los diáconos que están ahí recibiendo a las personas. Y si una alabanza no le gustó y ya está allí
criticando que la música no me gustó, tenía que ser un poco más movida o un poco más calmada, y siempre encontramos salida para todo, ¿no? Para empezar a criticar todo lo que se hace en la casa de Dios. Y a veces escuchamos el sermón aquí y puede que sea un sermón que no nos cayó bien, y cuando salimos estamos criticando en la casa con la familia y con los hijos ahí, ¿verdad? No, el sermón no me gustó, tenía que ser un poco más así. No, el pastor fue muy duro. No, el pastor era muy tranquilo. Yo necesito de un pastor que hable más fuerte y no un pastor que hable más suave. Y a veces escuchamos algunas verdades que no nos gustan. Y como no nos gusta la verdad que escuchamos, empezamos a criticar. Esa es característica de una persona que está descuidando su relación personal con Dios. Y otro aspecto también de una persona que está descuidando su relación personal con Dios es que su vocabulario empieza a cambiar. Si las palabras de ofensa se habían extinguido, cuando esa persona antes de conocer a Dios hablaba palabrones, palabras malas, palabras de la calle. Y una persona que está descuidando su relación con Dios, su vocabulario empieza a cambiar. Y con la falta de la búsqueda de Dios, comienzan nuevamente, a salir aquellas palabras que ya no se escuchaban de su boca hace mucho tiempo. Pero por descuidar su relación con Dios, entonces estas palabras malas empiezan a volver otra vez en su vocabulario. Palabras que en nuestra cultura son denominadas como palabras malas, palabras feas. Su vocabulario ya no es como el vocabulario de un hijo de Dios, sino más bien se parece a una persona que nunca conoció a Dios. El otro punto o la otra característica de una persona que está descuidando su relación con Dios también es que simplemente deja de asistir a la iglesia, deja de congregarse aquí al templo de Dios, deja de servir a la casa de Dios. Y sabemos que realmente eso no pasa en todos los casos. No siempre algunas personas dejan de servir, o mejor, no pasa siempre, o sea, no quiere decir que solo porque dejan de congregarse, entonces están descuidando su relación con Dios. Sino que en la mayoría de las veces, esto llega a pasar en nuestras iglesias. Cuando uno ya no siente ganas de venir a la iglesia, cuando uno ya no siente ganas de empezar a estudiar la palabra de Dios, y eso afecta nuestra vida espiritual de tal forma que simplemente dejamos de servir a Dios, dejamos de buscar a Dios, dejamos de valorar el hecho de hacer con que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, en nuestras vidas, cuando lo estamos sirviendo. Dejamos de valorar todo esto. Y los que estamos aquí sabemos y conocemos de mucha gente que simplemente ya dejó de servir a Dios, ya dejó de buscar a Dios. Y la pandemia no es una excusa, porque incluso antes de la pandemia hay personas que simplemente dejaron de servir a Dios, dejaron de venir a la casa de Dios. Entonces no podemos culpar la pandemia. No puedo venir a la iglesia porque está la pandemia, pero tú vas al trabajo. Era lo que comentábamos la otra noche. Entonces no puedes culpar la pandemia. No puedes decir que la pandemia está causando con que yo me quede en mi hogar porque tengo miedo de venir a contagiarme. En tu corazón has decidido muy bien dejar de congregarse simplemente porque ya perdiste las ganas. Entonces no empecemos a decir que es la pandemia. O a lo mejor otras personas dejan de congregarse porque simplemente tuvieron algún problema con un hermano o una hermana dentro de la iglesia o incluso con el pastor.
Eso suele pasar mucho. Que eso no sea una excusa. Si hay problemas en la iglesia, tú vas a servir a Dios. Pase lo que pase, no importa si las personas te hablen mal o te hablan a la espalda. Si no te dieron un cargo dentro de la iglesia, suceda lo que suceda, tú servirás a Dios. Porque tú no estás trabajando para los hombres. Tú estás trabajando para Dios. Tú estás sirviendo a un Dios y no a los hombres. Así que no pongamos excusas. Que yo no puedo ir a la iglesia por el hermano tal. Debemos de dejar las excusas a un lado. La otra característica de una persona que está descuidando su relación con Dios, estas personas tienden a poner otras cosas enfrente antes que a Dios. Si su primer lugar antes lo ocupaba Dios, ahora le está dando prioridad a otras cosas, como por ejemplo, quién sabe, al deporte, a las novelas, a los amigos, a otras cosas del mundo. Una persona que está descuidando a Dios, Dios ya no es la primera persona en su vida. Ahora son las preocupaciones, es el trabajo y otras cosas más. Y dejamos a Dios de un lado, desafortunadamente. Dios que nos da todo, Dios que nos concede todo, Dios que provee todas las cosas. Dejamos a Dios a un lado y estamos enfocados más en nuestro trabajo, más en tener más dinero, que incluso muchos de nosotros trabajamos el día del sábado. ¿Cuándo empieza el sábado? La puesta del sol. Y muchos de nosotros llegan a las 6, 7, 8 de la noche y todavía están trabajando. ¿Y por qué lo hacen? Primero, porque no tienen temor de Dios. Y segundo, no tienen una relación personal con Dios. No han entendido ¿cómo se dice? No han entendido el llamado que tienen en sus vidas. No han entendido el cristianismo. Por eso vivimos preocupados. Y queremos trabajar y más. Llegamos incluso a la hora del sábado y todavía estamos trabajando. Cuando la Biblia nos dice, acuérdate de qué cosa. Del día de sábado para santificarlo. Pero muchos de nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios, que ya no nos importa dañar el cuarto mandamiento. Muchos de nosotros desafortunadamente estamos así. Estamos así. Pasamos más tiempo en otras cosas, más preocupados en agradar al esposo, más preocupados en agradar a la esposa, al novio o a la novia o al amigo, que descuidamos nuestra relación con Dios. No pensamos realmente en primero de todo agradar a Dios. Desafortunadamente así estamos. Pero hay que haber un cambio en nuestras vidas. Si realmente somos cristianos y servimos a un Dios vivo, hay que cambiar de ritmo de vida. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo está mi relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra relación personal con Dios? Es fácil juzgar a los demás, pero también es difícil porque nadie conoce la otra persona, nadie conoce el corazón de la otra persona, solamente Dios conoce nuestros corazones. Pero en pocas palabras,
Nadie puede asegurar cómo está tu relación con Dios, porque nadie puede ver lo que está en tu corazón. Pero también hay una balanza que se llama frutos. La palabra de Dios dice que por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Yo no conozco lo que está en tu corazón. Ustedes no saben lo que está en mi corazón. Pero por lo que yo represento, por lo que yo hago, por lo que tú haces, las personas nos conocerán. ¿Cómo es que las personas van a saber si yo soy cristiano o no? Por la forma como yo me conduzco, por la forma como tú te conduces, la forma como tú te llegas con estas personas, la forma como tú te vistes, la forma como tú hablas. Todo lo que tú haces darán indicios de que tú eres una persona cristiana. Por sus frutos, ¿qué cosa? Nos conocerán. Si tú dices tener una relación personal muy buena con Dios, pero tus frutos, o sea, tu exterior, no dice lo que tú, o sea, no muestra lo que tú estás diciendo. Tu testimonio no muestra lo que tú estás diciendo. Entonces son meramente puras palabras. Son puras palabras, porque lo que tú dices ser en tu corazón no lo estás demostrando personalmente. El otro día, yo creo que fue el lunes o el martes, yo me quedé un poquito más tarde con Jorge. Y estábamos ahí en la cocina y nos quedamos como hasta 11 de la noche. Estábamos ahí platicando los dos. Todo tranquilo, solo nosotros dos ahí a las 11 de la noche, hasta 11 de la noche cuando yo salí. Y él tocó un punto muy interesante que yo quería agregar a esta parte de los frutos. Él había mencionado algo que hasta incluso yo le dije, no, déjame sacar mi teléfono de la mochila para anotarlo. Y él mencionaba diciendo, habla tan fuerte con tu testimonio que con tu boca no tengas que decir absolutamente nada. ¿Qué es lo que representamos nosotros? ¿Qué es lo que las personas están viendo en nosotros? ¿Cómo nos conducimos cuando salimos de aquí y estamos en contacto con el mundo? ¿Cómo ha sido nuestro testimonio ante las personas? ¿Será que necesitamos debatir con ellos para realmente demostrarles que somos cristianos? ¿O simplemente por la forma como nos conducimos, nuestra conducta habla más fuerte antes mismo de que nosotros abramos nuestras bocas? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás dando buen testimonio allá afuera? Solo tú sabes, solo tú conoces esta respuesta. Es fácil decir que nuestra relación personal con Dios es buena, pero más allá de hablar y hablar, Dios demanda frutos. Frutos. Si yo digo ser cristiano, debo de en realidad mostrar que lo soy. Si yo digo que soy un buen esposo, debo demostrar a mi esposa que lo soy. Si digo ser una buena esposa, debo demostrar a mi esposo que realmente soy buena esposa. Si digo ser, o mejor, si digo decir allá afuera con mis amigos que yo soy un buen hijo,
Debo demostrar a mis padres que realmente yo soy un buen hijo. Que no sean meras palabras, sino que hay que haber frutos, hay que haber actos. Debemos de demostrar lo que realmente estamos viviendo y estamos diciendo. Porque de nada sirve salir y decir algo que en realidad no lo estamos haciendo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si yo digo tener una buena relación personal con Dios, por ende, mis frutos darán muestra de ello y toda mi vida girará alrededor de tratar de agradar a Dios. No voy a juzgar a las personas, no voy a juzgar a otros como ellas están viviendo, pero si tienes algo que entender, es que debes prestar más atención a las cosas de Dios. Debes de prestar más atención a Dios y mejorar tu relación con Él. Tratar de agradar a Dios, servirle y serle fiel sin importar lo que esté pasando. Esta debe de ser nuestra actitud si realmente somos cristianos. No puedes estar diciendo que todo está bien cuando tú sabes en el interior de tu corazón que no todo está bien en tu vida. Debemos dejar de ser hipócritas, queridos hermanos, queridos jóvenes. La hipocresía no nos llevará a ningún lado. No podemos seguir viviendo de esta forma. Si somos hijos de Dios, debemos demostrar de que somos hijos del Dios que predicamos. Amén. Gloria a Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios y cada uno sabemos qué cosas están impidiendo que nosotros caminemos o estemos en el camino de Dios. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas nos están impidiendo de tener una mejor relación con Dios. Pero queridos hermanos y jóvenes, es hora de que nos levantemos en el nombre del Señor y que comencemos a vivir una vida con un objetivo fijo. Y ese objetivo debe de ser de agradar a Dios. Quizás tú seas una persona que se preocupa por quedar bien con tu esposa, con tu esposo, con el pastor, con tus amigos y con otras personas más. Pero la única persona que importa en esta vida es de estar bien con Dios. La única preocupación de nuestras vidas debe de ser estar bien con Dios, estar en paz con Dios. Es lo único. Esta debe de ser nuestra única preocupación, estar bien con Dios. Quizás a veces tratamos por todas las maneras posibles de agradar a las personas que amamos. Pero si realmente amamos a Dios, vamos a preocuparnos de estar bien con Él. Porque son los mensajes que escuchamos aquí, son los himnos que cantamos. Oh Dios, yo te amo. Oh Dios, yo te amo. Dios, yo te alabo. ¿Será que realmente amamos a Dios? Y si decimos que amamos a Dios, ¿por qué no estamos viviendo como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos? ¿Qué nos está impidiendo de tener una verdadera relación personal con Dios? Queridos hermanos, es hora de reflexionar sobre la importancia en nuestras vidas, sobre la importancia que tiene para mí el hecho de agradar a Dios y mantener una relación excelente con Él.
a veces pasa que nuestros errores nos alejan de Dios. Pero esto pasa a veces cuando nosotros permitimos que los errores nos alejen de Dios. Y tú y yo sabemos que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Dios está siempre extendiendo su mano para nosotros. Dios está allí siempre tocando la puerta de nuestros corazones, porque Él nos ama. ¿Y por qué nosotros no amamos a Dios también? ¿Por qué no devolvemos ese amor a Dios? Porque hay cosas que nos están impidiendo. Pero Dios siempre está dispuesto a levantarte para que luches cada día más y más. Él te renueva las fuerzas cuando tú te entregas a Él. Y desafortunadamente, la juventud cristiana está muy al borde del fracaso. ¿Y por qué está al borde del fracaso? Por no tener a Dios en primer lugar en sus vidas. Por eso hoy día vemos una sociedad, vemos los jóvenes cristianos frustrados, estresados. En tan temprana edad ya están viviendo con depresión. Esta es la realidad de nuestros jóvenes. Muchos de ellos encerrados en sus habitaciones. Y a veces el padre no sabe qué hacer cuando los hijos están en esta situación. Pero es por descuidar a Dios, es por descuidar la relación personal con Dios. Para ellos las cosas del mundo valen más que servir a Dios. Y esa es la realidad de las cosas. En la actualidad sabemos que al joven le toca atravesar muchos desafíos. Y usted y yo sabemos que ser joven en este tiempo no es fácil. No es fácil. La juventud de hoy se encuentra rodeada de muchos atractivos que son como espejismos que se desvanecen, dejando muchos vacíos. Muchos de nuestros jóvenes cristianos están vacíos porque no conocen a Dios, no tienen una relación personal con Dios. Y la frustración les ataca, ¿verdad? Y para salir de la frustración, para salir del problema que están viviendo, ¿dónde es que ellos van a buscar tipo, se dice consuelo? Apoyo. En el alcohol, en las drogas, en cosas que destruyen sus vidas. Es allí en donde ellos se aferran. Quiero olvidar este problema y empieza a tomar. Quiero olvidar este problema y empieza a fumar. Por algún momento te vas a sentir bien y vas a olvidar el problema que tienes, pero cuando tú estés lúcido, los problemas van a seguir estando allí. Y entonces, ¿de qué sirvió permitir que tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté en aquellas condiciones o en estas condiciones? ¿De qué sirvió? Y son tantos problemas que los jóvenes hoy día enfrentan, que todo esto es fruto de una sociedad que lo único que ha hecho es envenenar el alma y los sueños de los jóvenes. Pero la pregunta es, ¿sufrirán menos los jóvenes adventistas? Porque a veces solo pensamos que los jóvenes allá afuera son los que están sufriendo.
Pero ¿y qué de los jóvenes que tenemos acá en la iglesia? Los jóvenes cristianos, los jóvenes adventistas, ¿será que ellos sufren menos? No. Están enfrentando el mismo problema que el joven de afuera está enfrentando. Y es la realidad. La juventud cristiana le persigue la moda, le persigue la televisión, le persigue también el atractivo sexual y otros más. Pero Dios nos está llamando a abandonar el mundo. Pero el asunto es que no queremos escuchar al llamado de Dios. Porque el mundo nos atrae. El mundo nos da diversiones. Pensamos a veces que en el mundo nosotros tenemos todo. Porque cuando nos dedicamos a las cosas de Dios, no podemos hacer ciertas cosas. Y entonces Dios nos está llamando, pero nosotros no queremos responder al llamado de Dios porque el mundo está bien. El mundo nos está ofreciendo cosas que si nosotros estamos en las manos de Dios, y a veces lo que pasa es que cuando pedimos algo a Dios, queremos que Dios nos dé las cosas así de una vez. No. El cristiano no puede vivir de esta forma. Si pensamos que cuando hablamos con Dios, Dios nos tiene que contestar así, estamos mal. Estamos mal. Pero porque Dios nos ama como jóvenes, como Dios nos ama como hermanos, Él sigue todavía llamándonos. Porque Él sabe que el mundo nos está destruyendo poco a poco. Nos estamos volviendo insensibles a las cosas de Dios. Pero Dios nos está llamando. El problema es que no queremos escuchar al llamado de Dios. Mira lo que dice Jeremías 22, el versículo 21. La versión de mi Biblia dice: te hablé en tu prosperidad, mas dijiste, no escucharé. Esta fue tu conducta desde tu juventud. Nunca escuchaste mi voz. Está hablando Dios. Cuando estabas bien, yo te llamé. Yo estaba cerca de ti, te estaba buscando por todos los lados. Pero el problema es que tú nunca escuchaste mi voz. Nunca escuchaste mi voz. Queridos hermanos y jóvenes, Dios nos está invitando a escuchar su voz, a escuchar su llamado. El otro día dijimos que cuando solamente estás escuchando esta voz que te dice no hagas el mal y dejas de ignorar la voz que te está diciendo no hagas el mal y escuchas la voz que te está diciendo haga el mal, porque tú quieres satisfacer tus necesidades. Cuando dejas de escuchar esta voz que te frena de hacer las cosas malas, preocúpate por tu salvación. Porque el Espíritu de Dios ya no está en tu vida. Ya no está en tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios ya no está en tu vida, tú empiezas a vivir una vida déspota. Una vida que tú haces las cosas como se te den las ganas, ya no tienes temor de Dios. Pero queridos hermanos y jóvenes, Dios tiene un plan para salvar a la juventud del fracaso. Dios tiene un plan para salvar a cada uno de nosotros del fracaso. Y este plan consiste en identificar las estrategias del enemigo. ¿Tienes algún área en tu vida que te está afectando espiritualmente?
La pregunta es, ¿qué estás haciendo para poder vencer este problema? ¿Cuánto tiempo en el día le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas tiempo? ¿Cuántas horas pasas tiempo con Dios? ¿Cuántas horas? ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste alabando al Señor, glorificando al Señor, honrando al Señor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro completo de la Biblia y te edificaste? Hoy día ya no queremos leer la palabra de Dios. Porque cuando uno está leyendo, la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se estudia. Y cuando uno está estudiando la palabra de Dios, empieza a encontrar cosas, empieza a confrontarse con cosas y con situaciones que simplemente lo dejan asustado, lo dejan desconfortables. Y como lo que estamos estudiando nos incomoda, entonces dejamos de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra de Dios y te edificaste? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que serviste con mucho gozo al Señor? En tus decisiones, ¿tomas en cuenta a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios con un corazón sincero, reconociendo que eres un pecador, que eres un fallo? ¿Cuándo fue la última vez? Júzgate a ti mismo y haga una reflexión sobre estas preguntas. ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pieza te falta para que puedas mejorar tu relación con Dios? ¿Los vicios te están impidiendo? ¿Las drogas? ¿El alcohol? ¿Falta de dedicación? ¿Falta de amor a las cosas de Dios? Si todo esto te está impidiendo, clama por la sangre de Jesús, querido joven. Clama por la sangre de Jesús. Para que tú puedas ser un joven victorioso, un joven vencedor, un joven de éxito, un joven que los demás jóvenes afuera puedan ver Cristo en él. Y hoy es el momento. Y el Señor nos está invitando a abrir la puerta de nuestro corazón para que tú y yo podamos mejorar nuestra relación con Él. Que el Señor te bendiga en esta noche y que podamos reflexionar en estas preguntas que se hicieron hace unos momentos. Porque nuestra relación con Dios es lo que más importa en esta vida. Y si nuestra relación con Dios no está bien, tratemos de hacer lo imposible, tratemos de hacer lo mejor de nosotros para que nuestra relación con Dios esté al 100%. Que el Señor te bendiga en esta noche.